La fecha 14 cierra el combo de marzo de las eliminatorias, con selecciones que buscan asegurar su lugar en el Mundial y otras que luchan por seguir con vida. Analizamos los 5 partidos y usamos el simulador de resultados para saber qué chances tiene cada país de ganar. El primer partido del día será entre Bolivia y Uruguay en el Alto. La verde llega en el 7º puesto, cupo de repechaje con 13 puntos tras perder con Perú, mientras que Uruguay está en el 4º puesto con 20 puntos luego de caer ante Argentina. El historial de ambos jugando en Bolivia da mayores triunfos al local, 6-1 de Uruguay, además de 4 empates, aunque en 4 de los últimos 6 duelos, Uruguay pudo sumar al menos un punto. En el partido por las eliminatorias a Qatar, la verde goleó por 3-0, pero en las estadísticas fue un partido más parejo. Uruguay intentó más remates al arco y tuvo casi la misma posesión, pero no fue efectiva frente al arco como sí fue la selección local. En este último trecho, los partidos de local son indispensables para la selección boliviana. Perder puntos en el Alto podría hundir cualquier chance que tengan de clasificar, por lo que el equipo saldrá a ganar. Oscar Villegas tendrá a su plantel completo disponible, sin lesionados ni suspendidos. Una de las estadísticas que podría mejorar es la de remates al arco. Es solo la 7ª selección con más remates al arco jugando de local, menos de 12 por partido, y sumó menos remates que el rival en sus 2 últimos partidos en el Alto. Esto tiene que cambiar para que tengan más chances de ganar. Un posible 11 que podría poner el técnico sería con Vizcarra en el arco, Medina, Jaquín, Morales y Sagredo en defensa, Robson Mateus, Villamil y Vaca en el medio, terceros Fernández y Algarañaz en el ataque. Uruguay está en su peor momento de las eliminatorias, ganando solo uno de los últimos 7 partidos que disputó y podría acercarse a la zona de repechaje. Se espera que Marcelo Bielsa, quien se dice tiene conflictos con los jugadores, haga una rotación importante, tanto por jugar en la altura, por el bajo rendimiento de algunos jugadores, y porque futbolistas como Georgian de Rascaeta y Nico de la Cruz fueron desafectados. Otra preocupación es que 15 jugadores podrían quedar suspendidos para la próxima fecha si reciben tarjetas amarillas. La Celeste ha sumado puntos difíciles de visitante, siendo la única selección que venció a Argentina en su casa, así que saben lo que es romper una localía fuerte. El equipo de Marcelo Bielsa se destacó por su dinámica, siendo la selección que más duelos intentó jugando de visitante. Es poco probable que el técnico baje mucho su ritmo, pero será clave convertir un gol rápido para manejar el tiempo del partido. Es difícil saber el posible 11, pero podría ir con Rochet en el arco, Nández, Ronald Araujo, Cáceres y Matías Olivera en defensa, Ugarte, Fonseca y Brian Rodríguez en el medio, Facundo Torres, Cristian Olivera y Rodrigo Aguirre en el ataque. En las probabilidades, Bolivia es la favorita con un 48% de chances de ganar, contra un 28,6% para Uruguay, mientras que en 23,4% de las simulaciones se da un empate. Luego se jugarán 4 encuentros a la misma hora, uno de ellos siendo Chile ante Ecuador en el Estadio Nacional de Santiago. La Roja llega en el último lugar con 9 puntos tras su derrota ante Paraguay en Asunción, mientras que Ecuador está en el 2º puesto de la tabla con 22 puntos luego de ganarle a Venezuela en Quito. Los antecedentes son muy favorables a Chile, que ganó 10 partidos contra una victoria ecuatoriana y 2 empates. La cuestión es que las rachas están para romperse, y eso hizo la Tri en 2021, ganando su primer partido en Chile por 2-0. En las estadísticas vemos que todo fue muy parejo, con la misma cantidad de remates e igualdad en casi todos los números. El equipo local solo puede sumar una victoria, ya que cualquier otro resultado lo dejaría fuera de cualquier pelea. Es también el partido donde se juega el cargo Ricardo Gareca, que solo continuaría si se llevan los 3 puntos. Chile tuvo la baja clave de Alexis Sánchez en el partido ante Paraguay por fatiga muscular, y la esperanza es que se recupere para este duelo de local. La Roja deberá recuperar su fortaleza jugando de local. Hasta ahora, sus únicas 2 victorias en casa fueron ante selecciones que estaban entre los últimos de la tabla, Perú y Venezuela, siendo poco efectivo contra planteles de mayor jerarquía. Una de las razones es porque no tiene mucha efectividad en el ataque, esto porque no retienen las pelotas. Son la segunda selección con más pérdidas en zona ofensiva, unas 54 por partido. Cuando están cerca del arco rival no pueden retener la posesión, perdiendo así chances importantes de gol. Un posible 11 sería con Cortés en el arco, Loyola, Maripán, Díaz y Suazo en defensa, Pizarro, Echeverría y Vidal en el medio, Sánchez, Cepeda y Sampedri en el ataque. La Tri sumó una nueva victoria y superó a todos menos Argentina en la tabla, sumando así 3 triunfos consecutivos y 6 partidos sin perder.
El plantel recuperará a su pilar en defensa, Piero Hincapié, quien cumplió con la fecha de suspensión que tenía pendiente. En la misma zona, Joel Ordóñez, su lateral derecho, salió lesionado ante Venezuela, pero solo sufrió una contractura por lo que estaría disponible. El equipo de Sebastián Becachese es el segundo mejor jugando de visitante en estas eliminatorias, sumando 8 puntos, quedando solo detrás de Argentina. Esta es la misma cantidad que sumó en toda la campaña para Qatar, demostrando su buen nivel fuera de casa. Una vía para ganar en Santiago es ganar más duelos en ataque. La Tri es la segunda peor selección en duelos ofensivos ganados, solo el 31% de los que intentó. Para eso serán claves extremos como Gonzalo Plata, quienes pueden desequilibrar a la defensa rival para llegar hasta el arco de Cortés. Otra clave del partido es que Becachese conoce bien a los futbolistas chilenos, ya que fue asistente de Jorge Sampaoli cuando estuvo al frente de la Roja. Un posible 11 podría ser con Galíndez en el arco, una línea de 3 con Torres, Hincapié y Pacho, Franco y Estupiñán como carrileros, Caicedo, Méndez y Vite en el medio, Plata y Valencia en zona de ataque. Aquí las probabilidades dan a Chile un 48,7% de chances de ganar, mientras que Ecuador tiene 25,5% de chances. Las probabilidades de un empate son de 25,8%. En simultáneo se enfrentarán Colombia y Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia perdió ante Brasil y cayó al sexto puesto de la tabla con 19 puntos, mientras que Paraguay subió al quinto lugar con 20 puntos tras derrotar a Chile de local. El historial de este duelo es muy parejo, con 6 victorias colombianas, 4 paraguayas y 3 empates. Los locales solo ganaron uno de los últimos 6 partidos jugados en casa. El cruce por las eliminatorias a Qatar terminó 0-0, resultado que perjudicó a ambos. En los números, Colombia tuvo más la iniciativa, dominando en remates al arco y posesión, pero no fue suficiente para ganar el partido. El equipo local suma 3 derrotas consecutivas, una racha que se repite recién después de 16 años. Esto puso presión a una campaña que ya parecía tener un lugar asegurado en el Mundial. Es posible que Davinson Sánchez se pierda este cruce tras el tremendo choque de cabezas que tuvo con Alisson en el último partido, por lo que tuvo que ser cambiado. El equipo tuvo un desgaste enorme en el partido anterior, con Néstor Lorenzo guardando los cambios hasta el minuto 87, por lo que habrá que ver cómo llegan sus figuras en lo físico. Colombia tendrá de vuelta a John Durán, el delantero más en racha de la selección, quien no jugó la fecha pasada por suspensión. En su último antecedente en Barranquilla, la selección sufrió una de sus caídas más duras ante Ecuador, ante quienes no perdían de local en 60 años. Esto, más la necesidad de evitar la lucha por el repechaje, harán que el equipo busque mucho el arco rival. Colombia para eso necesita definir mejor sus chances en ataque. Sumando los partidos ante Ecuador y Bolivia, sus atacantes intentaron 43 remates al arco pero solo marcaron un gol, un número insuficiente, en especial contra una defensa dura como es la paraguaya en esta campaña. Un posible 11 sería con Vargas en el arco, Muñoz, Cuesta, Lucumí y Mojica en defensa, Ríos y Lerma en el medio, más adelante Arias, James Rodríguez y Díaz, y John Durán como el número 9. La albirroja es la selección que más puntos sumó en las últimas 7 fechas, cambiando de forma total su panorama en las eliminatorias. El equipo tendrá de vuelta a Diego Gómez, su mejor jugador en el mediocampo, quien estuvo suspendido ante Chile. Paraguay suma 4 partidos consecutivos empatando de visitante y solo ha ganado uno de sus últimos 15 encuentros jugados fuera de casa. Para Gustavo Alfaro, sumar al menos un punto en este encuentro ya es fundamental pensando en los puestos mundialistas. Un dato importante es que Paraguay es una de las selecciones que menos tarjetas amarillas recibe de visitante, unas 2 por partido. Esto será importante para evitar posibles suspensiones de jugadores en las próximas fechas y seguir sumando puntos para alejarse de los del fondo. El equipo de Alfaro podría formar con Fernández en el arco, Cáceres, Balbuena, Alderete y Alonso en defensa, Gómez, Cubas, Galarza y Almirón en el medio, Enciso y Sanabria en el ataque. El favorito a ganar el partido es Colombia, con un 55,7% de chances de llevarse la victoria, contra un 17,9% para los paraguayos. Las chances de un empate son de 26,4% en las simulaciones. Otro partido en este horario será entre Venezuela y Perú en el Estadio Monumental de Maturín. La Vinotinto llega en octavo lugar con 12 puntos tras perder ante Ecuador, mientras que Perú subió al 9º puesto con 10 puntos, luego de ganarle a Bolivia en Lima. Los antecedentes están igualados de forma total, 4 victorias para Venezuela, 4 para Perú y un empate.
En el duelo para Qatar 2022, Perú consiguió un gran triunfo por 2-1. En los números se ve que Perú fue más efectivo, ya que Venezuela lideró en todas las categorías, incluyendo la de faltas cometidas. Este partido es el más importante en la pelea por el repechaje, donde una derrota podría dejar a cualquiera de los dos muy relegado en la pelea. Venezuela guardó todo su potencial para este partido, ya que el Bocha Batista ni siquiera convocó a algunos titulares ante Ecuador porque podían ser suspendidos por tarjetas amarillas, entre ellos Yángel Herrera, José Martínez y Jefferson Savarino. La defensa sufrió bajas por todos lados, ya que Rubén Ramírez y Miguel Navarro fueron desafectados por lesión para todo el combo. La buena noticia es que dos titulares vuelven al plantel, John Aramburu y Wilker Ángel, ambos suspendidos la fecha pasada, aunque Ángel no juega hace un mes en su club. La necesidad de sumar puntos obliga a Venezuela a subir más hacia la zona rival, algo que han hecho poco en los partidos jugados en Maturín. Son la segunda selección con menos pases al último tercio del campo en la campaña, unos 40 por partido, solo superando a Perú. Es una necesidad de los centrales y mediocampistas buscar más a sus compañeros en zona de ataque. El equipo de Batista podría formar con Romo en el arco, Aramburu, Ferraresi, Ángel y Cristian Macún en defensa, Herrera y José Martínez como volantes, más arriba Bello, Soteldo y Jefferson Savarino, con Salomón Rondón como referente de área. La victoria peruana ante Bolivia reavivó las chances de la bicolor, pero si pierden este partido, puede quedar al borde de la eliminación. Es sin dudas el cruce más importante de toda la eliminatoria para el equipo. Perú también tendrá disponibles a dos de sus mejores defensores, Miguel Araujo y Carlos Zambrano, quienes estaban suspendidos en la fecha 13. Siendo esta su última oportunidad de pelear por un cupo de repechaje, Perú deberá dejar de lado su estilo de poca ofensiva en este partido. La bicolor ha sido una de las selecciones que menos presiona a sus rivales jugando de visitante, permitiendo unos 16 pases por acción defensiva. Como Venezuela es uno de los equipos que más balones pierde por partido, una presión bien hecha podría generar chances claras de gol para el equipo peruano. Esto se vio en el partido con Ecuador. Un posible 11 peruano sería con Gales en el arco, Advíncula, Zambrano, Garcés y Trauco en defensa, Tapia y Peña como volantes, más arriba Polo, Carrillo y Reina, con la Padula como único punta. Las probabilidades dan a Venezuela un 39,8% de chances de ganar el partido, contra un 33,4% para Perú, bastante parejo. Hay un 26,8% de probabilidad que el partido termine empatado. El último duelo en este horario es el clásico del continente, Argentina ante Brasil en el Estadio Monumental en Buenos Aires. Argentina derrotó a Uruguay en la fecha 13 y sigue en primer lugar con 28 puntos, mientras que Brasil subió al tercer puesto luego de ganar a la Colombia por 2-1. Solo jugaron 5 veces entre sí por eliminatorias en Argentina y el historial está parejo, con 2 victorias argentinas, una brasileña y 2 empates. El último duelo culminó con un aburrido empate por 0-0 jugado en San Juan. En las estadísticas vemos que fue un encuentro casi sin chances de gol, con solo 15 remates al arco, mientras que hubo 40 faltas en total. El partido que jugaron en 2023 fue histórico, ya que Argentina consiguió la primera victoria por eliminatorias en tierras brasileñas de cualquier equipo en la historia, por lo que Brasil buscará revancha de una derrota tan significativa. Con el triunfo del viernes, Argentina ya está clasificada al Mundial, por lo que el propio Lionel Scaloni dijo que los próximos partidos serán para probar nuevos jugadores. Estos cambios fueron necesarios en este combo, ya que Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron excluidos de la lista por lesión. Sin ellos dos en cancha, Argentina pierde a los jugadores que marcaron 9 de 22 goles del equipo y que intentaron un tercio de los remates al arco en las eliminatorias. Quien sí volverá es Rodrigo de Paul, quien no estuvo disponible ante Uruguay por motivos físicos, mientras que Nico González quedó suspendido tras ser expulsado ante la Celeste. Un posible equipo sería con Dibu Martínez en el arco, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico en defensa, De Paul, Fernández y McAllister en el medio, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Julián Álvarez en la delantera. Brasil no podrá disponer de casi la mitad de sus jugadores titulares. Bruno Guimaraes y Gabriel Magaláes están suspendidos por acumulación de tarjetas, mientras que Gerson y Alisson salieron lesionados del partido ante Colombia y fueron desafectados. La canariña solo sumó puntos de visitante contra las peores selecciones de esta eliminatoria, mientras que perdió sus duelos ante Uruguay, Colombia y Paraguay, siendo uno de los rendimientos más decepcionantes, en comparación a sus números para la eliminatoria a Qatar. El equipo de Dorival Jr. genera chances en ataque, siendo los segundos con más remates al arco, 10 por partido, y también la que más posesión promedia por encuentro fuera de casa, un 65%.
La cuestión es trasladar estos números a goles. Esto es en gran parte responsabilidad de sus atacantes, quienes están en los mejores clubes del mundo, pero no rinden en la selección, aunque Vinicius Jr., uno de los más criticados, tuvo un muy buen partido ante Colombia. El equipo de Brasil podría formar con Bento en el arco, Wanderson, Leo Ortiz, Marquinhos y Arana en defensa, André y Joelinton como volantes, Rafinha, Rodrigo y Vinicius Jr. adelante, con Joao Pedro como número 9. Este es el partido más parejo según el simulador, con ambas selecciones sumando un 34,8% de chances de ganar el partido, algo que nunca se dio antes. La probabilidad que termine en empate es de 30,4%, la más alta de esta fecha. Para ustedes, ¿qué equipos ganarán sus partidos en la fecha 14? Para conocer más sobre cómo llega cada selección, hagan clic en el video con las probabilidades tras la fecha 13.